Bueno, para la clase del día de hoy vamos a hacer como un resumen de teoría. Vamos a hacer un resumen de absolutamente toda la parte teórica. Vamos a repasar un poquito de lo que nos faltaba. Y para la clase siguiente, que en este caso va a jugar como la última clase, en lo que es, vamos a hacer una práctica general de absolutamente todo el proceso contable, desde las T, o sea, empezar desde cero, ahora vamos a empezar desde las T hasta los balances, vamos a hacer los tres balances, ¿verdad? Un estado de situación, el balance general, vamos a hacer el balance de comprobación, vamos a ver la situación con un balance inicial, entonces lo que quiero es que vamos a hacer todo el proceso y conforme a esta última lección, vamos a basarnos para lo que sería el examen final. Entonces les voy a dejar también en esta clase, voy a repasar. Voy a tratar de hacer un repaso como general, ¿verdad? Vamos a abarcar lo último que nos faltaba, que era ya activos, pasivos y patrimonio aplicado como tal, ¿verdad? A los balances. Entonces voy a hacer así como un repasito general de algunos puntos que sí considero que son importantes y en la clase de la próxima semana eh, que sí me va a quedar un poquitito más larguita. Si ustedes pudieron observar la lección de la semana pasada, quedó de hora y media. Entonces ahí hay media hora que les estoy debiendo, que la voy a utilizar si Dios lo permite para la clase de la siguiente, para hacer toda la parte teórica. Inclusive puedo que me pase un poquitito más de las 2 horas y media. Yo creo que tal vez sí me pase o llegue así como apenas, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Este, Voy a empezar como con un repasito, como les digo. Entonces, me encontré esta imagen que me parece bastante clara en cuanto a activos, pasivos y patrimonio, ¿verdad? Entonces, tenemos, esto es en cuanto a lo que va dentro de las cuentas del balance, ¿verdad? Que sería activos, pasivos y patrimonio y cómo va cada una. Igual me encontré un video muy bonito, que ese sí está en YouTube. Hay dos que me gustaron, que estuve viendo y revisando. Me gustaron dos y los vamos a ver ahora en la clase de hoy. Voy a ponérselos inmediatamente para que veamos los dos videos. Voy a poner uno primero y dentro de un ratito vemos el otro, que me gustaron, como les digo, porque eh, uno hace como un repaso de cositas básicas que no se nos pueden olvidar, ¿verdad? Y la otra habla un poquitito más sobre lo que vamos a repasar en cuanto a teoría. Entonces voy a ponerles estos dos videitos para que ustedes los vean, los observen, los detallen y de aquí en adelante voy a seguir yo con la clase explicándoles absolutamente todos los procesos y abarcando lo que quiero abarcar un poquitito más es un poquito de los balances que vamos a utilizar para la última clase. Entonces lo que quiero es como utilizar eso para que lo tengan claro. Yo siento que este ya es el último repaso teórico que iríamos a tener. Y la próxima clase sí va a ser 100% práctica, va a ser toda práctica y nos va a servir para entonces el examen final, que también va a corresponder a un examen final meramente práctico, todo completo. Este, para mí estas partes de teoría son importantes más que todo para lo que es este conocimiento de dónde vienen las cosas, de dónde están saliendo las cuentas, ¿verdad? De dónde obtengo la información, por qué pasa esto cuando sumo o resto, o el activo, porque en este caso sí es activo, pues en un ejemplo diferente, mira, no funcionó como activo, sino como un pasivo, ¿verdad? Porque me estaba generando un gasto, que fue lo que hablamos la semana pasada. Igual sobre el patrimonio, ¿verdad? Vamos a ver, el patrimonio es importante, como les digo, para el usuario de la contabilidad, más que todo para el usuario externo, o inclusive para lo que son los dueños de la empresa o las personas que tienen acciones dentro de una empresa, ¿verdad? Obviamente, pues el patrimonio es sumamente importante. Como les digo, a la hora del balance, esto es sumamente importante. Aquí tengo también este otro, ¿ven? Esta es la estructura igual de este balance general, ¿verdad? Donde vamos a obtener, esperen para jalarlo para acá.
¿Dónde vamos a obtener esta información? ¿Cuál información vamos a obtener? Viéndolo pues de frente, ¿verdad? En este caso, a nuestro lado izquierdo, todo lo que son los activos y a nuestro lado derecho vamos a tener pasivos y patrimonio. ¿Para qué? Para ver esta estructura general de mi empresa, ¿verdad? Que es lo que a mí me interesa en este momento poder observar y poder analizar, va a ser este punto, ¿verdad? Donde yo interactúe mis activos, mis pasivos y mi patrimonio, donde yo pueda ver la situación general de mi empresa, no solamente mis activos por ahí regados o mis pasivos por ahí, sino la interacción conjunta de ellos, ¿verdad? Donde se va a ver realizada la ecuación contable, ¿verdad? Que ya la hemos visto, la hemos repasado. Entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta. Voy a ponerles el video un momento para dar inicio entonces con la lección. Pues vamos a ver este video, como les digo, es como un repaso de lo que ya hemos visto, porque ya hemos visto toda esa información, pero me gustó mucho cómo la explicaron acá. Quiero que la veamos porque vienen inclusive unos ejemplitos dentro del video y luego vamos a ver la otra parte también para que ustedes la analicen. Es el nombre que se le asigna a un determinado hecho económico Perdón, ven, aquí lo que él va a empezar a hablar es sobre qué es una cuenta, ¿verdad? Que ya igual lo hemos analizado, para que lo para vean. poder clasificarlo, analizarlo y registrarlo. Las cuentas las podemos clasificar en tres grupos que son las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales o de resultado y las cuentas de orden. Dentro de las cuentas reales o de balance encontramos aquellas que hacen parte de un estado financiero llamado balance general, que está conformado por el activo, que son los bienes y derechos del ente económico, el pasivo, que son las deudas u obligaciones de la empresa, y el patrimonio, que está conformado por los aportes que hacen los socios a la empresa y por la utilidad o pérdida que ésta genere en el desarrollo de sus actividades. Las cuentas nominales o de resultado son aquellas que hacen parte de un estado financiero llamado estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas, donde encontramos los ingresos, que son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio, con el fin de obtener una utilidad. Los gastos, que son los pagos o desembolsos realizados por el ente económico para cumplir con su funcionamiento. Una característica de los gastos es que el dinero que se utiliza en ellos no es recuperable. Y por último tenemos los costos, que representan todos los valores de adquisición de los artículos destinados para la venta, con una característica en particular, y es que estos sí son recuperables. En algunos textos encontramos que también se le llaman cuentas transitorias, y es porque estas se cancelan al final del cierre contable. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las cuentas de orden. Básicamente, estas cuentas agrupan esos valores que en un futuro pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa y le sirve al ente económico como control interno, y las conforman las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Por el momento no se preocupen, que se lo explicaré cuando el curso vaya más avanzado. Bien, ahora hablemos de la naturaleza de las cuentas reales o de balance. Empecemos con los activos. Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el debe y disminuyen y se cancelan en el haber, y por lo general su saldo es débito. Los pasivos empiezan y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe, y por lo general su saldo es crédito. El patrimonio. Bueno, estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe, por lo general su saldo es crédito. Bien, ahora hablemos sobre la naturaleza de las cuentas nominales o de resultado, o también llamadas transitorias. Los ingresos. Estas cuentas empiezan y aumentan por el haber y se disminuyen o se cancelan en la columna del debe. Normalmente estas cuentas se debitan al final del ejercicio contable y su saldo generalmente es crédito. Los gastos. Estas cuentas empiezan y aumentan en la columna del debe y disminuyen o se cancelan en la columna del haber. Su saldo generalmente es débito. Los costos. Estas cuentas empiezan y aumentan en la columna del debe y disminuyen o se cancelan por el haber, y su saldo generalmente es débito. Bien, amigos, quiero que presten atención en esto que voy a decir, porque este es un truco psicológico que sé que a muchos le ha servido
y créanme que a mí me ha sido de gran utilidad. Y es que las cuentas de activos, gastos y costos, estas aumentan su movimiento en el debe y disminuyen en el haber, y su saldo generalmente es débito, ¿sí? Las cuentas como la de pasivo, patrimonio e ingresos empiezan y aumentan por el haber y si disminuyen o se cancelan en la columna del debe. Es decir, los activos, gastos y costos son de naturaleza deudora y el pasivo, patrimonio e ingresos son de naturaleza acreedora, ¿vale? Bueno, amigos, como hemos estado hablando mucho de saldos, le voy a explicar qué es el saldo, por si algunos no lo tienen claro. El saldo es la diferencia que se da entre el debe y el haber, y se pueden dar tres casos. En el caso 1 es cuando el debe es mayor que el haber. En ese caso tenemos un saldo débito. El caso 2 es cuando el haber es mayor que el debe. En este momento tenemos un saldo crédito. Y tenemos el caso 3, cuando el debe y el haber son iguales. En este caso tenemos un saldo en cero o una cuenta saldada. Y hasta aquí el video de hoy. Si deseas apoyar este canal de forma gratuita, suscríbete y activa la campanita. Déjate un like y escribe en los comentarios las dudas que tengas o cómo te ha parecido este video. Y por último, comparte esta información con quien creas que la pueda necesitar. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un nuevo video o quién sabe si tal vez mañana. Ok, vean ustedes entonces ahí más o menos cómo estuvo el detalle. Un momentito. Ven que me gustó porque es como muy de práctico. Esperen para acomodar acá. Un segundito. Ok, entonces en ese video lo que vimos fue como un repaso. Vieron que ya todo lo hemos visto, ya hemos visto activos, hemos visto pasivos y vamos a ver este chiquitito sobre los elementos de los estados financieros también, este, para, como para que ustedes lo, lo vean, lo repasemos y arranquemos ya de lleno. Estados financieros. Hola chicos, el día de hoy abordaremos el tema de los elementos de los estados financieros. Estos son activo, pasivo, patrimonio, costos, gasto e ingreso. ¿Alguno ha escuchado hablar de ellos? Ok, primero se debe tener claro que estos elementos van incluidos en el estado de la situación financiera y en el estado de resultados respectivamente. Los activos son recursos de la entidad de los cuales se espera obtener beneficios económicos a futuro, por ejemplo, propiedad, planta o equipo. Los pasivos, por el contrario, son obligaciones presentes que tiene la entidad, para lo cual deben desprenderse de recursos con el fin de cancelarlas. Por ejemplo, deudas con bancos o proveedores. El patrimonio es toda la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos, como también pueden ser los aportes de los otros. Por ejemplo, utilidad, reserva legal o utilidades acumuladas. Bueno, ahora, ¿quién me puede decir qué serían entonces los ingresos? Empecemos por usted, señorita Molina. Serían las ventas que realiza la empresa, profesor. Exacto. Ahora se debe tener presente las diferencias entre costo y gasto. A ver, ¿me las puede decir? Profesor, los gastos son recursos que la entidad utiliza para desarrollar sus actividades, pero no son recuperables. Por ejemplo, cuando pagan los servicios públicos. Y los costos entonces serían los recursos que las empresas invierten para adquisición de productos, con el fin de volver a recuperarlos. Por ejemplo, la materia prima para la fabricación de productos. Muy bien, chicos, es importante tener claro la diferencia de cada elemento de los estados financieros para poder llevar a cabo una buena contabilidad en las empresas. Espero que hayan entendido la clase de hoy y recuerden prepararse y leer para la próxima clase. Ok, ven, entonces ahí ya vimos un poquitito, nos habla un poquito de los estados financieros y me gusta así porque es como un videíto como más animado. Entonces, vamos a seguir, como les decía, con este repaso como general, ¿verdad? Y a partir de ahí, hacemos, como les digo, en el siguiente, la parte ya práctica, ¿verdad? Y ya lo que iría enfocado para el último examen. Ok, vamos a
Ok, vamos a ver un poquitito, como les decía, de, de repaso, de teoría, para entonces hacerlo, para irlo haciendo entonces de esta forma. Entonces, vamos a ver un poquitito sobre activos. Bueno, ya esto lo hemos visto ahora reiteradas veces. Entonces, son todos los recursos tangibles o intangibles que posee un negocio de los cuales se espera obtener un beneficio con el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Entonces vamos a tener dinero en efectivo, mercadería para ventas, facturas para cobros, muebles, eh, X y X y X, ¿verdad? Entonces ahí nos va a ir hablando del asunto de lo que es un activo. Ok, los activos, acá, ok, los activos como ya lo vimos anteriormente, como ya lo analizamos, vimos en activos corrientes y en activos no corrientes. Entonces, activos corrientes, entonces formados por las partidas que presentan efectivo, las que pueden convertirse en efectivo o liquidarse durante un ciclo de un año, sumamente importante. Entonces tenemos ahí activos disponibles, activos exigibles, realizables y los activos diferidos, ¿verdad? Que ya también lo hemos visto. Vamos a verlos así por encimita. Entonces el activo corriente va a ser el que representa el saldo de liberación o disposición en efectivo en bancos, depósitos, a plazos, fondos sujetos a restricción. Se refiere a lo que es la cuenta de caja y a nuestra cuenta de bancos. O sea, ese activo corriente va a ser ese dinero al cash, ¿verdad? Que tenemos ahí en este momento para este, poderlo utilizar ya mismo. Pero el activo también tenemos, bueno, el activo exigible, que incluye documentos y cuentas por cobrar provenientes de operaciones relacionadas con el giro del negocio. Y es exigible porque se puede exigir su cobranza, ya que existen documentos que lo sustentan, ¿verdad? Entonces, por eso su nombre, de que es un activo exigible, porque yo tengo cómo decir o cómo comprobar de que ese activo es mío, ¿verdad? De que está ahí, que yo lo puedo hacer valer. Mm. Ok, entre estos mismos activos exigibles tenemos ya sea en nuestra cuenta de clientes, en nuestras cuentas por cobrar o en nuestras cuentas accionistas, al personal también, nuestras cuentas por cobrar diversas. Entonces, todo este dinero, ya sea a clientes o a accionistas o inclusive a personal, que es dinero que yo tengo en cuentas por cobrar, todo eso que me va a entrar a mí o ya lo tengo yo en este momento como un ingreso, ¿verdad? Ok, activo realizable incluye tanto a bienes que posee la empresa y que serán destinados a la venta como aquellos que se consumirán después. ¿Verdad? Entonces, son esos dineros que los tengo ahí. Ay, perdón. El activo realizable se les llama realizable porque solo se hacen efectivos cuando se venden o se consumen. Estos bienes están en el almacén y se les conoce con el nombre de existencias, ¿verdad? Eso es la cantidad que tenemos ahí. Puede ser el inventario, las existencias, todo estos activos es lo que tenemos ahí en este momento, pero que se van a hacer efectivos una vez de que yo los gaste, los venda, los transforme, los consuma, ¿verdad? Entonces, no los voy a tener aquí en este momento, sino que van a estar ahí. Ok, activo realizable en mercadería, empresa comercial, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Materias primas, en empresa industrial, envases, todas estas cosas. Ok, servicios. Otros contratados por anticipado o activos diferidos. Entonces, dentro de todos estos activos tenemos nuestros activos por servicios. Grupa cuentas que representan, por un lado, las rentas del capital calculados, pagadas que se vengan en fechas posteriores al cierre de nuestro ejercicio, representan egresos de dinero relacionados con servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el ejercicio o en los ejercicios siguientes, ¿verdad? Entonces, estos son los activos diferidos o pagados por anticipado. Entonces, estos también van a ser un activo, va a ser nuestro activo diferido. Entonces, son aquellas cosas que yo ya pagué por anticipado y que en algún momento pues me van a representar a mí un gasto, pero que en este momento yo los tengo como activo porque es algo que ya pagué por adelantado, ¿verdad? Que ya va más adelante del proceso que lleva. Otros activos diferidos, verán servicios, otros contratados por anticipado igual, lo que hayamos, ya lo hemos reiterado a veces, seguros pagados por adelantado, ¿verdad? Todo esto que yo he ido pagado por adelantado, ¿verdad? Ok, activo corriente, activo no corriente, entonces todo aquello
que es superior a un año, ¿verdad? Cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones en valores, activos fijos y otros activos. Activos no corrientes, ¿verdad? Cuentas por cobrar a largo plazo, derechos que tiene la empresa cuya conversión a efectivo debe realizarse en un plazo mayor de un año. Ok, activo fijo, que son aquellos que son inmovilizados, bienes adquiridos por la empresa, no con el deseo de venderlos, sino de usarlos en mi proceso, ¿verdad? Son aquellos que, como les había dicho, ya los habíamos visto, que perdón, que ya los habíamos visto, que yo los voy a tener ahí, los voy a estar moviendo en, en yo los voy a estar, digamos, que moviendo, los voy a estar cambiando, pero que yo los tengo ahí, que van a ser fijos para mí, que no es algo que yo vendo y compro, sino que va a ser el activo que yo voy a tener ahí, que lo estoy utilizando en el proceso, ¿verdad? Este, ok, vamos a ver la siguiente. Venga, estos ejemplos, ¿verdad? Ya estos ejemplos los hemos visto, los hemos analizado. Este, ok, vamos a seguir con un poquitito de repaso entonces en cuanto a pasivos, ¿verdad? Que ya igual lo habíamos analizado, formados por todas las partidas que representan obligaciones de mi empresa, sobrecargos bancarios, cuentas por pagar, proveedor para pagar proveedores, otras cuentas por pagar, todo eso que me va a mí a generar, entonces una salida. Ahora ya esto lo hemos visto bastante. Pasivos igual corrientes y no corrientes. Vamos a pasar esto más. Pasivos corrientes, pasivos no corrientes, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ok, vamos a ver un poquitito de patrimonio, ¿verdad? Entonces, formado por todas las partidas que representan recursos aportados por los socios, así como los excedentes generados por operaciones que realiza la empresa y otras partidas que señalan las disposiciones legales o, o estatutos, en que capital, capital adicional, excedentes en revoluciones, reservas, resultados acumulados, todo esto va a ser parte del patrimonio de nuestra empresa y parte de nuestro capital. Entonces, el capital va a estar constituido por todos aquellos aportes de los socios, ¿verdad?, que aportaron a la empresa, y el capital se debe representar neto de la parte pendiente de pago. ¿A qué me refiero con esto? A que el capital siempre va a ser un capital, va a ser un monto específico que va a ser con el cual la empresa da su inicio. Este capital puede estar definido, por ejemplo, en una empresa de muchísimos años, pues hubo un inicio con un capital definido y luego de ahí pues se le pudieron ir inyectando más dineros al capital. Entonces, son parte de mi patrimonio, son de mi patrimonio, ¿verdad? Pero lo que haríamos es acomodarlo diferente, sería acomodarlo de la siguiente manera, que que la persona sepa que todas esas inyecciones más de capital que se le dieron van a ir formando parte pues de este mismo, ¿verdad? Y eh, no va a haber, ¿cómo les diría? No existe, mm, no existe como un capital que se pueda disminuir, o esa no es la idea, sino que la idea es que ese capital que yo tengo ahí vaya aumentando con el tiempo, si las personas lo quieren hacer así, ¿verdad? Este capital inicial o este capital de mi empresa o de esas ganancias que se dieron dentro de mi empresa, igual yo lo voy organizando así, ¿verdad? Para que el capital vaya uniéndose y vaya siendo pues uno con todo el proceso. Ok, capital adicional, vamos a lo que estábamos hablando antes de donaciones y cosas que se pueden ir dando con el tiempo sobre mi capital.
Excedentes de revaluación. En caso de presentar información o costos históricos, se deberían incluir los incrementos netos de los valores atribuidos a los bienes de los activos fijos para corregir los efectos de las fluctuaciones de precios. Entonces, ¿a qué me refiero con este detalle? Que yo creo que no lo habíamos analizado, es sobre el valor de este, por decirlo así. Cuando se formó la empresa, teníamos un patrimonio, ¿verdad? Que fue un aporte de socios y nos dio un edificio o un terreno donde había, digamos que una casa. Y ahí fue donde se montó la empresa, porque ese era el edificio de la empresa. Con los años, la empresa se fue creciendo, fue avanzando. Obviamente, pues el terreno ya no va a costar lo mismo. Ya no teníamos una casa, sino que se hicieron oficinas. Después se le hizo un segundo piso, después se remodeló, bla, 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 bla. Todo eso tenemos que irlo arreglando y corrigiendo en cuanto a el aumento de precios dentro de ese patrimonio. Entonces, si inicialmente costaba, por decir un dato, 10 millones de colones hace algunos años, actualmente no cuesta 10, cuesta 20 o cuesta 25, dependiendo de la cantidad de remodelaciones que se le hayan hecho a ese patrimonio. Entonces, ya el valor hay que irlo remodelando también, hay que irlo cambiando, hay que irlo ajustando, ¿verdad? Conforme a el tiempo. Ahora, si dentro de ese patrimonio lo que nosotros, el aporte de socios, por ejemplo, fue una maquinaria, y esa maquinaria en su momento, pues era una máquina que estaba buena y nueva y tenía un valor elevado, y con el tiempo, pues la máquina se tuvo su desgaste, ¿verdad? Ya teníamos que haberle manejado todo este asunto del desgaste y este, lo que haríamos es eh, tomarlo en cuenta y valorar ese valor, ¿verdad? Que ya no sería el de su momento, sino que tal vez fuera un valor en desgaste y ya ese aporte y ese patrimonio no vale lo que valía anteriormente. Entonces esos dos, ya sea para subir o bajar, hay que irlo haciendo. Ok, reservas del patrimonio. Incluye montos acumulados que se generan por detracción de utilidades derivadas del cumplimiento de disposiciones legales, contractuales o estatutos o, en otro caso, de acuerdo a los socios, directamente. Entonces aquí los socios se pueden poner de acuerdo y decir, ok, vamos a tener a finales del año eh, un monto sobre mi patrimonio que se va a dividir de la siguiente forma, ok, las ganancias y las utilidades que tenemos, el 5% lo vamos a determinar para guardar. Entonces, eso va a ser parte del patrimonio y va a ir surgiendo. ¿A qué me refiero con directamente parte del patrimonio? Porque no es de que la empresa dice voy a coger estas utilidades para pagos, voy a coger esa utilidad para salir de tal enredo que tenía. No, sino simple y sencillamente es porque lo quiero ir guardando como reserva para luego ser parte del patrimonio, ¿verdad? No necesariamente es para solventar algún otro gasto ni para alguna otra finalidad, simple y sencillamente es para este proceso. Ok, vamos a darnos otro repasito más sobre los demás temas. Ok, ahora sí vamos a tratar un poquitito sobre el proceso contable. Vamos a ver sobre todo el proceso. Ok, la contabilidad tiene por objetivo em, captar, procesar y transmitir toda esa información, ¿verdad? De acuerdo a un proceso para llegar a lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces ese es el fin de la contabilidad. La contabilidad va a tener un proceso completo donde la finalidad es esa, ¿verdad? Una toma de decisiones de múltiples usuarios, perdón, de múltiples usuarios que ya los hemos visto, ¿verdad? Todos los usuarios y todo lo demás. Y este, lo importante va a ser obtener información de la empresa, ¿verdad? Sobre esta información se va desarrollando lo que es la serie de operaciones, ¿verdad? Como es lo que es captar, lo que es medios, lo que es representación, coordinación, eh, todo este detalle, ¿verdad? Que nos va a nosotros permitir obtener lo que ya hemos estado viendo, que son los estados contables. Cada uno de estos va a contener información sobre diferentes aspectos que va a realizar la economía, pues, de la empresa.
¿verdad? Una vez que ya nosotros hemos obtenido estos estados contables, ya los hemos visto, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto los estados contables, ya hemos hablado sobre ellos, ya los hemos analizado también. Em, voy a, voy a dejarles unas imágenes que me gustaron como de resumen. Ahora se las pongo por ahí. Entonces, como les decía, cuando ya tenemos estos estados contables, ¿verdad? Que va a ser nuestro balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, que son como los tres estados que más vamos a utilizar, podemos analizar, podemos interpretar toda la información de estos procesos, como los hayamos ido obteniendo, ¿verdad? Para asegurar esta información de que los estados contables es veraz y es completa para la empresa, se realizan operaciones de verificación también, ¿verdad? Y todo esto va a ir inmerso en el marco de las normas, los principios, las metodologías de este mismo proceso contable, ¿verdad? Entonces, surge la primera pregunta. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, okay, ¿qué es el proceso contable? ¿Qué me contestarían? ¿Qué sería el proceso contable? Okay, es el proceso contable, es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo mediante el cual se registran procesos. Se registran los procesos y las operaciones que se lleva a cabo en una empresa a lo largo de un ejercicio económico. Entonces, esto sería el proceso contable. Así lo podemos resumir. Ok, si por ejemplo yo les digo, ok, ¿qué etapas tiene este proceso contable? Ok, al ser un ciclo contable, ¿verdad? Vamos a tener que hacer y pensar en lo que son los registros contables, que son los libros que ya hemos visto, ¿verdad? Todos los libros de contabilidad que tienen el origen en realizar la empresa y tienen el origen en su realización, en su puesta en marcha, que van a afectar su patrimonio y van a medir nuestro efectivo económico. Entonces, ¿qué nos podríamos decir como etapas? Entonces, tenemos el balance de situación, ¿verdad? La situación inicial de la empresa, nuestro asiento de apertura, nuestros libros mayores, nuestros asientos de operación, las operaciones previas a determinar los resultados de mi empresa, asientos de regularización si los necesito, asiento de cierre, ¿verdad? Y un balance de situación y algunas cuentas adicionales que vayamos a cubrir. Pero más o menos ahí es donde estaría las etapas de este proceso contable. Ahora sí, si analizamos, por ejemplo, las distintas etapas de las que se comprende este proceso contable, podemos ver importantes cositas. Podemos empezar, ok, el inicio de los registros contables es sumamente importante. Los registros correspondientes a las operaciones que yo realicé, los cierres de la contabilidad y la elaboración de las cuentas anuales. Todo esto es sumamente importante, ¿verdad? Dentro de mi contabilidad, dentro de este proceso, dentro de estas etapas de la contabilidad, ¿verdad? Aquí vendríamos a ver todo el proceso. Ahora, cuando entramos, por ejemplo, al ejercicio económico, ya en la parte más llena del proceso contable, que va a ser nuestro ejercicio económico, ahí podríamos decirlo, por ejemplo, así. Pensamos, digamos, el 1 de enero al 31 de diciembre, que básicamente va a ser el año donde se va a dar este ejercicio económico. Entonces, la empresa va a disponer, empecemos sobre un patrimonio, ¿verdad? Que va a ser lo primero que vamos a tener. La empresa va a tener un patrimonio, ¿ok? Que este va a estar inmerso, ¿dónde? En el balance de situación de la empresa, ¿verdad? Ese patrimonio viene en el ejercicio anterior o viene del año anterior o de épocas anteriores, o si es una empresa abriéndose, pues viene de ahora, pero normalmente viene de un ejercicio anterior o de un año anterior. Es decir, entonces, en este caso, que la empresa, como les digo, cuenta con bienes, derechos y obligaciones. ¿Cuál es que tienen esta finalidad o cuál es la finalidad de esto? Es darnos a nosotros la información para empezar el libro de diario, ¿verdad? Sobre el
balance actual de situación de mi empresa que me va a representar exactamente eso, esta situación de cómo terminó mi empresa en el periodo anterior y cómo va a empezar en este periodo. Entonces es ahí donde yo voy a tener ese balance de situación que lo que me va a decir es eso, ok, mi empresa cerró así y este año abre así, ¿verdad? Ok, vamos a empezar entonces a abrir este nuevo ejercicio económico, que sería este nuevo año económico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Se debe reiniciar la contabilidad que se cerró en el ejercicio anterior. En esta fase del proceso contable, entonces debemos realizar los registros. ¿Cuáles registros? Empezamos primero que todo con el balance de situación inicial. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en este caso lo que vamos a ver es revisar este, revisar lo que era los bienes, derechos, obligaciones que tenía la empresa al final de este periodo anterior y proceder a ver si coinciden con los elementos patrimoniales con que cuenta la empresa en este nuevo ejercicio. Entonces, aquí lo que vamos a ver en ese balance de situación inicial es ver si todo coincide, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de una vez nos procedemos a hacer este balance de situación inicial, que ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y es lo primero que vamos a hacer. Luego de esto vamos a hacer un asiento de apertura. Con este asiento se va a proceder a la apertura del libro diario de este año. ¿Verdad? En este asiento lo que hacemos es anotar todo aquello, cuentas que aparecen en el balance inicial, ¿verdad? Teniendo en cuenta que lo que tiene saldo al deudor va al debe del asiento, lo que tiene saldo al acreedor, pues va al haber del asiento, ¿verdad? Eso es un detalle importante. Ya teniendo eso, entonces podemos hacer la apertura de los libros mayores. A la vez que se realizan las aperturas del libro diario, se van elaborando de una vez la apertura del mayor, que ya lo vimos. Entonces, vamos haciendo el libro diario, vamos haciendo las T de una vez del libro mayor y ya tenemos el balance inicial y el asiento de inicio, el asiento de inicio de este periodo. Luego de ya tener esto listo, ¿verdad? Vamos a empezar con los registros correspondientes a las operaciones que vamos a realizar en este nuevo periodo. Entonces, asientos de operaciones. Entonces, aquí lo que consiste es en ir anotando en el libro diario los asientos correspondientes a las operaciones realizadas por la empresa a lo largo del ejercicio, ordenadas cronológicamente, ¿verdad? Estos datos tienen que anotarse también en el mayor. Eso es un detalle importante, ¿verdad? Que tenemos que ver. Vamos a... Vamos a ver, esto es importante acá. En el asiento de las operaciones ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Ya los hemos hecho, son los asientos de diario que habíamos, o sea, que hemos hecho montones de veces. Entonces lo vamos haciendo los asientos y vamos de una vez registrando las T. Ok, ya que tenemos los primeros pasos. Importante acá, ok. Cierre de la contabilidad. Operaciones previas a determinar el resultado de la empresa. Entonces, una vez que haya terminado el ejercicio económico, ¿verdad? Entonces, vean aquí, este importante es como esta división. ¿Por qué? Porque empieza el año, empieza enero, hacemos los pasos que estamos conversando, ¿verdad? Y así se va a seguir el resto del año, hasta que lleguemos al cierre de la contabilidad. Ahora, existen, que es lo que ya hemos hablado nosotros, de varios cierres. Yo puedo hacer un cierre cada trimestre, o puedo hacer un cierre cada semestre, o puedo esperarme a cerrar el año, pero eso es muy difícil. Normalmente puedo estar haciendo un cierre cada 3 meses. Puedo estar haciendo un cierre contable cada 3 meses como para ver la situación de mi empresa. Entonces, cuando yo defino o ya tiene definida la fecha del cierre, entonces ahí sí, cierre de la contabilidad, entonces empezamos con este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contabilizar, perdón, las variantes de la existencia que tenemos. Vamos a definir nuestro periodo contable. Vamos a contabilizar lo que serían las provisiones y las pérdidas por deterioro que tengamos. Vamos a contabilizar todo lo que sean amortizaciones. Vamos a ver asientos de regularización si son necesarios, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver este otro detalle. Ahora, por ejemplo,
Un ejemplo, vemos todas las cuentas de agosto, las anoté a la vez, ¿verdad? Del asiento, porque pasan a tener un saldo nulo contra las cuentas registradas en el ejercicio, o sea, en el periodo anterior. Mientras que las cuentas de ingresos las anoté todas en el debe del asiento porque son unas cuentas vienen contra la cuenta del resultado del ejercicio, o sea, del periodo anterior. Una vez que realizamos este asiento, estamos en disposición de conocer el resultado del ejercicio, ya que este es el saldo de la cuenta con el resultado del ejercicio. Eso es un ejemplo, por decirlo así, de si yo voy a cerrar en agosto. Entonces yo digo, vengo y hago un corte en agosto. Entonces yo ahí em, hago todo el proceso. ¿Para qué? Para que me quede un saldo nulo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Donde las cuentas tanto del debe como del haber me van a quedar iguales. Entonces en ese momento va a haber un saldo nulo. Lo que me está diciendo es cómo está mi cuenta. Y yo voy a ver mi estado de resultados, que es lo que ya está, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Ya ahí yo vengo y hago y saco mi estado de resultados. Y de ahí, de ese estado de resultados, yo vengo y digo, ok, voy a hacer mi asiento de cierre. Entonces, al finalizar de hacer yo la mayorización de mis cuentas, ¿verdad? A lo largo de todo este periodo vemos cómo salen las cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio neto, si tienen saldos, si están nulos y si no. Entonces, para que nuestra contabilidad quede cerrada, todas las cuentas deben ser nulas. Si, por ejemplo, hay algunas que no están nulas, entonces procedemos a realizar ese asiento de cierre. ¿Para qué? Para que esas cuentas me queden como debe de ser. Entonces, debemos de cargar todas las cuentas al acreedor y abonar todas las cuentas al deudor. Y cuando esto se hace, una vez lo pasamos al libro mayor y tendremos las cuentas con un saldo del cero. Eso lo tenemos que hacer cada vez que hacemos el cierre. No es que yo voy a dejar una cuenta ahí que ande bailando sin un saldo nulo. Tienen que quedarme todas encerradas y tienen que quedarme todas en un saldo nulo. Ok, una vez de que ya tengo esto, puedo hacer un balance de situación final, ¿verdad? Donde yo realizo el balance de situación, tenemos que poner todas las cuentas que aparecen en el haber del asiento de cierre, en el activo del balance y las que aparecen en el debe y en el pasivo. Este balance de situación final será el balance de situación inicial del ejercicio siguiente. Y así va la bola, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, por eso les digo que es un proceso que yo quería que lo viéramos así. Voy a ver un ejemplo, o vamos a ver un ejemplo. Voy a ponérselos acá. Esperen un momentito para ponerles el ejemplo acá. Este ejemplo está en euros, como les he dicho, pues la moneda en este caso no nos afecta. Ok, dice, la empresa tal presenta el siguiente balance inicial. Entonces, aquí me están dando el balance inicial. En el caso que vamos a ver la otra semana, igual, eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a ver esto, un caso así. Entonces, la empresa, el balance inicial, y me van a dar todos los datos del balance inicial y me van a decir, ok, esto es lo que tenemos esto a corto plazo, esto a largo plazo, me van a dar toda la información de ese balance inicial, ¿verdad? Prestación de todo lo que yo tengo. Ok, ay, espera un momento. Ok, ahí estamos. Entonces me van a dar toda esa información que yo tengo sobre mi caso inicial. Ok, y este es el balance inicial de mi empresa. Entonces, ¿qué procedo a hacer yo? Voy a hacer esto más grandecito. Entonces, ¿vieron, verdad? Voy a subir otro poquito otra vez. Entonces, ven aquí la información me la dan así, hablada o escrita en línea, digámoslo así. Entonces yo vengo acá y ¿qué procedo a hacer yo? ¿Qué sería lo primero que yo tengo que hacer? Es esto que está acá. Es el balance inicial de mi empresa. Estos son los resultados principales. Eso es lo que yo tengo que hacer acá. Empezar con el balance inicial de mi empresa. Entonces, ese sería el primer paso. Vengo, me monto en el machote que ya vimos del balance inicial y empiezo. Activos no corrientes, activos corrientes, caja, bancos, total de activos. Me voy al otro lado, hago mis pasivos, saco mi patrimonio neto y
saco mi total de pasivos y aplico mi, mi primer balance, que sería el balance inicial de mi empresa. Lo que me va a decir es, ok, aquí, de aquí voy a partir. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un repaso igual del balance. Me gustó este ejemplo por lo mismo. Entonces aquí me dice, ok, el balance inicial de la empresa, ya tenemos el balance inicial, pero vamos a comenzar entonces con la contabilización de las operaciones que van a tener durante nuestro ejercicio económico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los clientes de la empresa pagan el 40% de sus deudas a través de una transferencia bancaria. Compramos una mercadería, taca, incluida tal y tal, realizamos, de ahí me va a ir diciendo, realizamos una reparación, compramos un mobiliario, vendemos una mercadería, pagamos los proveedores, el 30% por transferencia bancaria, el consumo del teléfono aumentó en tanto, recibimos dinero del banco por tanto, ya me va a ir diciendo todas las operaciones. Todas las operaciones. Que ven aquí, los clientes de la empresa nos han transferido el 60% de la deuda, analizamos el año, tenemos unas existencias por tanto monto y empezamos aquí a la apertura de la contabilidad. Entonces ya hemos visto la contabilidad, se va a empezar con este asiento de apertura que ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho. En nuestro caso, aquí estaría el asiento de apertura, entonces desde asiento de apertura tenemos construcciones, maquinaria, mobiliario. Acuérdense de este asiento que habíamos visto, que es el asiento fue una forma lineal, ¿verdad? Entonces, igual va a ser esto al debe. Vemos esta parte de acá, por ejemplo, iría acá al debe y toda esta parte la podríamos poner de aquí para abajo al haber, ¿verdad? Para que no se les haga un enredo, perdón, que no se les haga ahí un enredo. Este sería mi asiento de apertura. Entonces, vean ustedes que aquí les voy dando los pasos de todo lo que nosotros vamos a hacer en de todo lo que vamos a hacer en el último ejercicio. ¿Okay? Bueno, si esto no se mueve. Estaría mi asiento de apertura, entonces dice ejemplo asiento de apertura. Esa entonces la tenemos que ir colocando con su respectivo libro de mayores. En este caso, los libros mayores, bueno, esto no sé al final, entonces inmediatamente yo acá, de una vez que estoy haciendo este asiento, yo tengo que ir haciendo una T que se llame construcciones, una T que se llame maquinaria, una T que se llame mobiliario, una T de elementos de transporte, otra de mercancía, clientes, entonces yo automáticamente acá empiezo a sacar todas las T. Y las T de capital social, proveedores, todo eso ya yo empiezo ahí a generar todas las T. ¿Por qué? Porque yo todo esto lo tengo que hacer en el asiento de apertura y de una vez lo tengo que pasar a mis T al libro mayor. Eso de una vez. Ok, ven aquí, banco, clientes, compras, asientos, todos los asientos. Son todos los asientos de la empresa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya que la empresa empezó a funcionar, entonces yo automáticamente voy haciendo aquí, voy poniendo compras, banco, reparaciones, mobiliario, que yo ya aquí empiezo a mover todo el proceso contable. Operaciones contables de la empresa. Ay, Dios. Ya. Una vez finalizado el ejercicio económico, procedemos a comprobar nuestras existencias. En este caso, al finalizar el año, tenemos una existencia por valor de tanto. Al principio del ejercicio, nuestra mercadería tenía un valor de este monto. Por lo tanto, el acento de variación de existencia en este caso es necesario y es el que vamos a ver acá. Por ejemplo, si las existencias hubieran quedado iguales, no tendríamos que hacer un acento de variación, pero normalmente no van a quedar iguales. Esto no coincide. Puede ser que aumentan o puede ser que disminuyen dependiendo a cómo se maneja la empresa. Entonces, acá tendríamos que hacer un asiento de variación de las existencias. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Variación de existencias, mercadería, variación de existencias. ¿Para qué? Para que esto me cuadre y me quede cerrado mi T. ¿Ve? Aquí estaría. Una vez que ya hemos realizado todas las operaciones de regularización procedentes del cálculo del resultado del ejercicio, antes vemos dónde está el libro mayor, ¿verdad? Vamos a ver nada más aquí un ejemplo. Ven, aquí estaría mercadería, reparación y el ejemplo. Simplemente, ya las telas hemos hecho montones y ya las hemos visto. Entonces, aquí tendríamos el libro de mayorización de este ejercicio.
Entonces aquí vamos a proceder a cerrar estas cuentas. Para cerrar solo tenemos que hacer un asiento donde estas cuentas aparezcan con un saldo en el haber y ahí haríamos los asientos de cierre. ¿Ok? ¿Ven? Ahí estaría nuestro asiento. Listo. Y lo tendríamos aquí. Ahora tenemos que anotar este asiento en sus respectivas cuentas, ¿verdad? Hacemos y procedemos a hacer la mayorización del ejercicio. Ven aquí, ya yo lo hago. Aquí eso es simplemente un ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Eso habría que hacerlo con absolutamente todas las T o absolutamente todas las cuentas y esto me tiene que quedar a mí cerrado todo completo. Entonces, por ejemplo, aquí ven, el ejemplo está con el asiento 6 y 7. Entonces ya tendríamos ahí el asiento 6 y 7 cerrado. Ok. Y ahí me iría dando el resultado pues del ejercicio, ¿verdad? Que véanlo acá. Este consiste en trasladar todos los saldos del deudor al haber y todos los saldos del acreedor al deber. Entonces aquí vamos a hacer el asiento del cierre. Ese sería nuestro asiento del cierre contable. Okay, aquí acomodamos todo, acomodamos, véanlo ustedes, que vean el asiento inicial, es al revés de este otro que es el asiento de cierre, ¿verdad? Ahora solo nos quedaría hacer el balance de situación final que corresponde en el balance de situación inicial del año siguiente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces venimos acá y hacemos nuestro balance que ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho este balance de situación desde cero. Entonces tenemos igual, acomodamos activos, pasivos, patrimonios y todos los detalles. Y tendríamos ahí el ejemplo del balance de situación final de la empresa. Lo importante en este caso, ¿verdad? Vemos ahí lo del IVA y esas cosas. Entonces vean ustedes que ese sería básicamente vamos a hacer acá un segundito. Entonces ese sería, como les digo, mi proceso contable. Ok, vean acá en este ejemplo. Un poquito más grande. Ven, ahí tenemos como el ejemplo de este proceso contable. Ahora, vamos a hablar un poquitito más sobre etapas de este proceso contable. Vamos a hablar sobre las etapas. Ok, dentro de las etapas tenemos que hablar sobre lo que es la identificación y el análisis en cuanto a lo que es las transacciones que va a realizar mi empresa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esto se define más que todo como el tipo de operación que se esté realizando, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo de lo que se dedique a mi empresa, yo voy a tener facturas, órdenes de compra, contratos, ¿verdad? Esos documentos van a ser realmente nuestra fuente
de trabajo, de donde va a salir realmente nuestra información, y esta fuente tiene que ser original, ¿verdad? Porque es el respaldo de todas las transacciones que yo estoy haciendo. Ahora que trabajamos con lo que es factura digital, pues yo podría tener un respaldo digital de todas estas facturas y la podría llevar a cabo de esa manera, ¿verdad? Anteriormente se pues, hacía un respaldo manual de todas mis facturas y no necesariamente, eh, ¿cómo les digo? No es que no es como una forma muy sana de hacerlo, debido a que tener todo manual me da a mí un problema de que si, por ejemplo, se metió el agua, de que se desgastó la tinta, de que ya no se ve. Entonces lo que normalmente se hace es digitalizar todo. Ya sea escanearlo todo y tener pues unas carpetas donde tenga yo absolutamente toda esta información escaneada, o realmente y ahora, como les digo, son unas facturas digitales, yo lo que hago es ir guardando las facturas, ¿verdad? Ahora, importante, si ya yo tengo toda esta información lista, ya tengo todas las facturas y todo lo que amerita a mi proceso dentro de mi empresa, yo tengo que empezar a ¿qué? A identificar las cuentas. ¿Se acuerdan que ya nosotros hablamos de las cuentas, hablamos de nuestro libro de cuentas? Entonces, ahí es donde vamos a empezar con este proceso de identificar las cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una base contable o un sistema contable, ¿verdad? Que va a tener una lista de las cuentas y de ahí vamos a incluir todas las entradas, ¿verdad? Es importante que estas cuentas estén debidamente detalladas ya, y que sean específicas, ¿verdad? Como para poder reflejar la naturaleza de mi transacción. En este momento es donde yo voy a decidir cuáles serán las cuentas que voy a registrar en cuál transacción y cuáles no, y qué me sirven cada cosa. Una vez que yo tenga todo esto listo, voy a hacer el registro de esa transacción. Entonces yo anoto la transacción en mi libro diario. Mediante este libro diario, ¿verdad? Yo lo voy a hacer en un orden cronológico. Puedo hacer un sistema contable, que es lo que me va a hacer un sistema contable que se llama de doble entrada, donde automáticamente se reflejan las cuentas cargadas y las cuentas acreditadas en el momento en que yo haga el asiento contable. Él automáticamente va a unir todo, que es lo que ahora se utiliza, ¿verdad? En nuestro caso, pues lo vamos a ir haciendo a mano. Ya una vez que tengo esto, pues ya procedo a hacer igual la mayorización, ¿verdad? Del libro mayor. Y yo hacer puedo hacer un balance preliminar cada día que yo cierro. Entonces yo puedo, digamos, que sería pues una costumbre bastante buena y algo que podríamos nosotros estar haciendo. Entonces yo vengo y hago todas las transacciones del día y al final del día yo mayorizo esas T y las dejo listas. Perdón. Yo mayorizo las T y las dejo listas. Y reviso de una vez que todo esté pues, correcto con el día. También podemos ver lo que son los asientos de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Podemos hacer podemos llevar a totalizar las ganancias y totalizar las pérdidas que estuviera el negocio por día. Luego ya de esto, de que todo lo hago por día, luego tenemos que tener también la elaboración del balance de comprobación. También tenemos que ver si se necesitaría un análisis de ajuste o no en ese libro diario, ¿verdad? Hay que ver si ocupamos ajustes. Y ya aquí procedemos a hacer la presentación de los estados financieros. Eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar nuestra información toda en el balance de comprobación, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de caja efectivo, etcétera, etcétera. Y la tos. Y ahí ya procedo al cierre de la contabilidad, donde yo hago la contabilidad de la variación de existencias, donde hago el cierre del periodo contable, donde hago la contabilización de lo que son provisiones y pérdidas por deterioro si hubieran, y donde hago la contabilización de amortizaciones.
Ahora ahí ya yo tendría todo, ¿verdad? Ahora podríamos hablar, podríamos hablar de que la idea es usar de un software que me ayude, ¿verdad? Porque es más simple, me da una mayor información, me da un mejor proceso, ¿verdad? Obviamente, pues es lo ideal. Y si no, pues no queda más que hacerlo a mano. Ok, vean, vamos a ver lo que son entonces las etapas igual de este ciclo contable.